En Radio Jerez Cadena Ser, Somos de Aquí, con Dani Chamizo. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Somos de Aquí. Bienvenidos a un programa donde vamos a hablar de un arte que para los más jóvenes del lugar seguro que les suena, como es el mundo del drag, el mundo del transformismo, y para los más mayores pues vamos a poder conocer este mundo, esta forma de expresión artística de la mano de una de las mayores artistas de nuestro país, que tenemos la suerte que sea de Jerez. Estrella Extravaganza estará con nosotros en los micrófonos de Radio Jerez para hablar sobre su experiencia en el mundo drag y para que entre todos conozcamos este noble arte. Así que sin mucho más, comenzamos un nuevo programa de Somos de Aquí. Vamos a hablar de un tema que probablemente los y las más mayores del lugar conozcan el nombre, pero no sepan muy bien de qué va, y los y las más jóvenes seguramente sepan quién es nuestra invitada en el día de hoy. Ella es Estrella Extravaganza, es una de las artistas drag más importantes del país, ha hecho numerosos programas de televisión, espectáculos, música, incluso teatro, así que el honor es mío el de saludarla. Estrella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, corazón, pues muy bien, qué guay, o sea, me hace mucha ilusión poder formar parte de esto, de verdad que sí. Oye, ¿qué tal estás? Porque entiendo que trabajas ahora meses de junio, julio a tope, ¿no? Una locura, porque claro, o sea, el Día del Orgullo de repente se convirtió en el mes del orgullo, pero claro, aquí como nos encanta celebrar y como además, claro, o sea, para intentar que no coincidan los días de de celebración de un orgullo de Madrid con el de Barcelona, con el de Sevilla, con el de Cádiz, con el de no sé qué, pues de repente ya son junio y julio entero. Entonces, pues bueno, o sea, yo para mí junio y julio son 2 meses que bueno, entre el calor, que es insufrible, y tener que draguearme y dar vueltas por toda la península, son 2 meses bastante completitos. Pues sí, además, te voy a hacer la primera pregunta, yo creo ya de presentación, que es ¿qué es el mundo drag? ¿Cómo lo definirías para aquellos que no tengan mucha idea de lo que estamos hablando? Vale, pues el mundo drag es como, o sea, bueno, es un arte, ¿no? Que al final dentro de él aúna diferentes corrientes, o sea, bueno, tiene diferentes corrientes artísticas, y también dentro de él mismo aúna otros tipos de arte, ¿no? O sea, acaba siendo, por eso hay mucha gente que cuando lo descubre se vuelve como muy fanática, porque es lo que te digo, ¿no? O sea, aúna como muchísimos artes dentro de uno mismo. O sea, dentro del drag o sea, tenemos que aprender de comedia, aprendemos de maquillaje, aprendemos de baile, de canto, aprendemos de moda, aprendemos de peluquería. O sea, tenemos tantísimas cosas, ¿no? Dentro de, o sea, yo siempre lo acabo describiendo un poco como el sumum, ¿no? De muchos tipos de arte. Entonces, bueno, o sea, sí, acaba siendo eso. No, para la gente que no lo tenga como relacionado, o sea, me gustaría que lo recibiera, ¿no? Como un arte que aúna otros tipos de arte, porque creo que durante mucho tiempo se ha tenido el drag, el transformismo, el travestismo y tal en España como muy relegado a la noche, muy relacionado con la noche, con los malos hábitos que puede tener la noche y demás. Y en realidad creo que hay una ola un poco nueva y un poco más mainstream que estamos intentando cambiar eso, y que estamos intentando realzar la figura del drag como arte. Porque, bueno, es lo que decían, ¿no? Al final el mundo drag, o bueno, como todos los mundos relacionados con el colectivo, se han metido siempre mucho en la noche, y ahora se trata, ¿no? de sacarlo de la oscuridad de la noche y darle pues la relevancia que tiene, que al final es un arte, como he dicho en la presentación, eso lleva programas de televisión, lleva espectáculos, lleva música, es decir, que es un arte que no solo pertenece a la noche y a la oscuridad, ¿no? Claro, o sea, lo bueno es lo que te digo. Yo creo que gracias al programa, ¿no? A Drag Race, de alguna forma también estamos pudiendo como explotar cada una de nosotras esa vertiente artística que encontramos dentro, ¿no? del drag. O sea, yo, por ejemplo, siempre por lo que me ha llamado mucho la atención el drag ha sido por una cosa un poco más teatral, ¿no? De crearte un personaje, hacer comedia también. Luego tengo compañeras que lo suyo es, pues, yo que sé, a lo mejor hace poesía, ¿no? Y me parece bonito que puedan utilizar el drag como plataforma para llevar su poesía a otros ámbitos en los que a lo mejor antes tampoco tenían tanta cabida.
no lo sé, o sea, a mí de verdad que es un arte que me apasiona mucho porque creo que es bastante amplio. Oye, ¿y cómo empezaste tú en esto del mundo drag? Pues mira, a mí esto siempre me gusta decir que tiene que ver un poco como con, o sea, yo creo como un poco, ¿no?, en el destino en el que las cosas nos llegan de alguna manera porque tocan, ¿no? Y yo cuando vivía en Jerez, que yo no salía de fiesta, yo era bastante niño rata, yo me pasaba, o sea, yo estaba pegado al ordenador, y jugaba muchos juegos de rol y cosas de estas, ¿sabes? En plan, al LOL, a todas estas cosas. Sí. Y cuando, pero o sea, ya en ese momento ya me empecé a fijar en drags nacionales, que en ese momento eran como lo más top, como La Prohibida, Supreme Deluxe, Kika Lorace, y me empezaron como a llamar mucho la atención. Y luego fue cuando me fui a Barcelona a estudiar la carrera de periodismo, justamente, que pues yo dije, esto, claro, necesito ir a ver a La Prohibida y a Supreme y a todas estas, que yo llevo como escuchándome su música desde que tengo 15, 16 años, y ahora de repente estoy en una ciudad en la que sí que existe la posibilidad de poder ir a verlas como en vivo. Y entonces, claro, pero yo me fui a Barcelona sin conocer a nadie, o sea, sin tener allí amigos ni tener nada. Entonces, una noche que salí de fiesta, que salí de fiesta con unos amigos que había conocido por Badoo, o sea, una cosa súper loca, ¿sabes? Vale, pues sí que es el destino, sí. Sí. Y entonces estos amigos me dijeron, oye, ¿por qué no? O sea, bueno, amigos, en plan, uno que yo, nada más que le escribí en plan, hola, estoy buscando amigos en Barcelona, ¿sabes? O sea, súper loca, súper random. Y me dijo, pues sí, pues vente con nosotros un fin de semana de fiesta. Y ellos eran como bastante de recogerse pronto, en plan a las 3 de la mañana o a las 2 y no sé qué, y yo en ese momento tenía 18 años y estaba como descubriendo la noche además en Barcelona. No te iba a ir a la cama a las 3 de la mañana. Claro, exacto. Entonces hubo una noche que ellos me dijeron que se iban y yo dije, pues yo me quedo. Digo, me quedo aquí sola y a tomar por culo. No me importa. Y entonces, pues así, cuando ya salí de la discoteca, fue que me encontré a 3 travestis bajando la calle y yo dije, esta es la mía, yo me voy a poner a hablar con estas 3. Y me puse a hablar con ellas 3 y les dije, ay, que a mí me encantaría ir a que trabaje Rita, que era una fiesta que se hacía en ese momento, que Supreme Deluxe estaba de presentadora y tal. Y me dijeron, ay, pues vente con nosotras. Y yo dije, ¿de verdad? Y me dijeron, sí, venga, dame tu número, que esta semana hablamos, y el que trabaje Rita se hacía una vez al mes, y me dijeron, y cuando se haga el que trabaje Rita, te vienes con nosotras. Y pues yo pensé, digo, esto es lo típico que te das el número, ¿sabes? Pero que nunca más volvemos a hablar. Sí. Y no, que va. O sea, me estuvieron escribiendo durante toda esa semana, estuvimos hablando, tal, y de repente, pues estas 3 se convirtieron en claro, o sea, yo nada más que llegué a Barcelona, mis primeras 3 amigas de verdad fueron 3 travestis, 3 drags, que me empezaron a enseñar el mundo de las drags, y claro, que me metieron, o sea, que se convirtieron en ese momento en mi familia, allí en Barcelona, que estuvieron en los momentos más complicados, en los momentos más bonitos, ¿sabes? Estuvieron ahí al lado mía, y fue un poco así, como ya un día pues le dije, oye, yo quiero probar esto. Y ellas me tendieron la mano y me maquillaron, me vistieron, me lo dejaron todo. Oye, pues mira, sí que tenía intriga ese inicio, sí. Y de casualidad, vaya. Sí, total. Oye, y te quería preguntar, lo había dicho al principio, este programa Drag Race, ¿no? Que es al final, como, porque lo entendamos, como típico programa La Voz, Masterchef, ¿no? Que es una marca, ¿no? Que viene a... Exacto. A España en este caso, y bueno, en tu caso llegaste ahí hasta la final del programa, o sea que a partir de ahí empieza tu carrera, digamos, a otro nivel, ¿no? Escala ya a escala nacional. Oye, ¿qué tal la experiencia de ese programa? La experiencia increíble, o sea, la experiencia increíble por muchos factores, porque, bueno, yo era súper fan del programa cuando se hacía en América, entonces de repente tenerlo en España y poder estar yo viviendo eso en primera persona fue como un sueño cumplido. O sea, fue de verdad como una cosa que yo dije, wow, esto ya lo he conseguido en mi vida, ¿no? Luego, por otra parte, también fue una cosa como bastante positiva porque había mucha gente de mi alrededor, ¿no? Que no entendía bien el por qué yo quería dedicarme a hacer drag, ¿sabes? O sea, había como mucha gente a mi alrededor que era como, bueno, pero tú ya tienes la carrera de periodismo, no dejes esto, cuidado con la noche, es que esto será algo pasajero que ya se te pasará... porque todavía eres muy joven, porque no sé cuánto, estos son como, estás viviendo como una segunda adolescencia, ¿sabes? En plan, se tachaba un poco como de
un sueño un poco infantil, ¿no? De, bueno, estás perdiendo tu tiempo, ¿qué le vamos a hacer? Ya en algún momento te reconducirán, ¿no? Y gracias al programa, creo que hubo gente, tanto de mi familia como de mis amigos y tal, un poco alrededor, que dijeron, hostia, espérate, que igual no lo haces solamente por una cosa como, sabes, que no es por salir de fiesta, porque de hecho, o sea, yo de fiesta ya ni siquiera salgo, tampoco tiene nada que ver con el mundo de las drogas ni el alcohol, porque ni me drogo, ni ya incluso antes bebía y ahora ya ni bebo, o sea, soy totalmente abstemia. Entonces, claro, como que de repente sí que vieron, pues que mira, el reto de interpretación, uy, es que se le da bien, el reto de improvisación, uy, es que se le da bien, ¿sabes? O sea, empezaron a ver que detrás había un trasfondo de, oye, pues igual es que siempre se había pasado durante toda la infancia y la adolescencia diciendo que quería hacer teatro, y igual, mira, igual es que tenía razón, que era lo que le gustaba, ¿sabes? Y luego la experiencia en sí, pues claro, es que fue, o sea, de verdad que fue como vivir un sueño, porque para mí era, o sea, claro, tú plantéatelo como yo iba a ese concurso, estábamos allí 1 mes y medio grabando, y durante ese mes y medio yo no tenía que pensar ni en hacer de comer, ni en hacer la cama, ni en pagar factura. Eso lo me hago. Claro, yo nada más que tenía que pensar en levantarme por la mañana y al plató, a hacer el circo y a divertirme y a maquillarme, o sea, yo firmaba porque eso fuera el resto de mi vida, ¿sabes? Que ojalá durara el programa lo que quisiera, vaya. Claro, yo estaba living, por eso la gente que, o sea, le gusté como mucho a la gente luego, que el feedback que yo recibía también del fandom y tal, era como que habían disfrutado mucho del programa gracias a verme a mí disfrutar tanto, y era como, claro, pero como no voy a disfrutar, en plan, si todo lo malo de la vida no estaba. Nada más que hay cosas buenas, ¿qué más queréis? Claro. Oye, pues genial, la verdad que bueno, me alegro que la experiencia fuera buena. Y después del programa, ¿qué puertas ha abierto eso? Porque entiendo que, claro, ahí te lanza a otro, bueno, a otro panorama, ¿no? Que ya no es solo bolos de noche, sino que ya pasa a otro sitio, ¿no? Claro, o sea, así de repente, pues bueno, la misma productora que se encargaba de hacer Drag Race hizo Reinas al Rescate, que era un programa con el que íbamos dando vueltas por la parte más rural de España y acercándonos un poco al colectivo y a cuál era su situación dentro de casos concretos, no casos específicos, de gente que lo estaba pasando mal en su pueblo o lo que fuera. Y esto, por ejemplo, pues claro, la productora se fijó en mí, pues gracias a haber pasado por Drag Race, ¿no? Que dijo, buah, espérate, que esta niña, entre que tiene como bastante empatía, como para poder llevar este programa, y que luego aparte tiene periodismo, pues igual nos sirve súper bien como entrevistadora. Luego también por el lado de los Javi, claro, vieron que a mí me apasionaba la llamada, pero además de verme que me apasionaba, es que vieron que igual podría hacer el papel de Milagros muy bien y que justo le faltaba una Milagro. Entonces estuve haciendo 2 temporadas y la gira que hicimos por Barcelona y por Valencia con el musical de La Llamada. Me abrió también las puertas a otro musical, a otra obra de teatro, o sea, de repente, ¿no? El drag local está como muy infravalorado y no nos ofrecen, o no me ofrecían este tipo de oportunidades, y gracias al haber pasado por el programa, de repente se me tiene en cuenta como drag, pero también como artista, como performer, como actriz o actor o lo que sea, y entonces, claro, se me empieza a tener en cuenta, ¿sabes?, para otros proyectos que antes ni por asomo se me hubieran ofrecido. Oye, te quería preguntar, ¿cómo es trabajar con los Javi, ¿no? Que a todo el mundo le suena el nombre de muchas series. ¿Cómo es trabajar con ellos en un teatro? Pues son bastante guays, la verdad, son muy lindos, o sea, tienen como, están como súper abiertos, ¿sabes? Todo el rato a que tú seas tú y a que des lo mejor de ti, ¿sabes? No intentan, otras veces que he trabajado con otros directores y tal, intentan como mucho plasmar su visión, ¿no?, del personaje, en plan, no, esto tiene que ser así. Y los Javi son más de, bueno, tú haz esto, a ver cómo te sale, ¿no? En plan, y ya vamos viendo. Entonces, la verdad que es bastante guay porque lo dejan bastante abierto todo a que tú disfrutes también. Y sobre el programa este de Reinas al Rescate contaba, ¿no? Que ibas por, digamos, esa España profunda, Linares, Castellón, Cuenca, Alicante, en fin, pueblos, bueno, donde el colectivo sufre más que en otros lugares. Y te quería preguntar, ¿cómo
¿Cómo fue grabar ese programa? ¿Cómo era encontrarse de cara con esa realidad, ¿no? Que entiendo que es dura cuando se conoce, vaya. Pues fue tan bonito como doloroso grabarlo, la verdad. O sea, porque por una parte era bonito, ¿no? Estar conectando con gente, pensar que en cierta manera las estás ayudando, pero claro, luego también tenía una parte como muy dolorosa porque a mí lo que me pasaba era que, claro, yo me acuerdo después del segundo capítulo que grabamos, que fue el de Hugo Marlo, que yo con Hugo la verdad que conecté bastante, de hecho tengo mucha relación a día de hoy todavía con él. Yo me acuerdo de llegar al hotel y de tirarme en la cama a llorar, pero como cuando tienes 15 años y no te hace caso la persona que te gusta, ¿sabes? Por rollo así, en plan, como con un desconsuelo enorme, pero porque pensaba, claro, yo ahora he estado esta semana aquí intentando ayudar a este niño, pero yo ahora me voy y ha pasado solamente una semana en su vida, en plan, no he cambiado nada, no... ¿Qué se supone? ¿Que me tengo que ir de aquí y pensar que ya está todo arreglado y pasar página y olvidarme de esta historia? ¿Sabes? Entonces, claro, era imposible. O sea, yo me fui allí y le seguía preguntando a Hugo cómo iba, si había podido empezar a cursar los estudios de teatro musical que quería, ¿sabes? O sea, sigo como muy pendiente de él, porque al final, pues esto es... O sea, son historias que te atraviesan de alguna manera, ¿no? Y no puedes luego hacer como borrón y cuenta nueva. Entonces, bueno, fue un programa muy bonito y que creo que ayudó en cierta medida y que ayudó a gente también que lo vio desde casa y tal, pero fue también muy duro. Pues al final es lo que decimos, ¿no? Son historias que están ahí, que son una semana la grabación y después pues la historia sigue, entonces entiendo Claro. que afecte en enorme medida. Oye, te quiero preguntar, pues me da curiosidad, a los espectáculos de drag, ¿cuál es el público que suele asistir? Pues la verdad que es como súper variopinto, ¿eh? O sea, además ahora, o sea, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando voy a ver a transformistas de estas antiguas que tienen como 60 años, ahí a los que te ves son a los que hacía 30 años que iban a verla y siguen ahí en primera fila. Y te ves a un montón de gente de 60 años viendo a esta transformista de 60 años, ¿sabes? Y es como, wow, qué fuerte. O sea, hay gente, claro, que al final... España tampoco es un territorio tan grande, ¿no? En plan, claro, al final yo cuando lleve 20 años de carrera es que seguiré viendo a la misma gente que sigo viendo ahora y me parece como, no sé, eso, a mí eso me parece gracioso, me parece llamativo. Pero sobre todo, la verdad que con el auge de Drag Race y que se haya vuelto como tan mainstream y tal, es guay que haya... O sea, sí que hay como mucho, lo que yo llamo marica TM, ¿sabes? Que es como mariquita en plan básico, ¿sabes? Marica TM, tío. Eso sí. Yo lo llamo marica TM, ¿sabes? Que es como el marica básico, que bueno, que va por salir de fiesta y que bueno, pues si hay drag, pues lo mira y si no pasa, ¿sabes? Pero que no tiene tan en cuenta quizá lo artístico que hay detrás. Pero de repente sí que es verdad que con Drag Race y esto, de repente había como un público, hay muchísimas... chica joven, lesbiana y bisexual que disfruta muchísimo. No lo sé, hay un público bastante variopinto, pero hay sobre todo como una nueva generación de gente como de 20, 25 años que disfruta muchísimo de venir a ver espectáculos y de hecho es curioso porque ha cambiado incluso parte de la industria, ¿no? O sea, antes las drags éramos como parte de una fiesta, en plan, se hace esta fiesta y a las 3 de la mañana sales, actúas y te metes para adentro. Y ahora de repente, gracias a Drag Race, lo que hay es fiestas en las que vas a actuar y la gente va a verte actuar, en plan... Es el foco de atención. Claro, exacto. O sea, hay fiestas que de hecho son de 6 de la tarde a 11 de la noche y la gente llega a las 6, a las 7 empieza el show acaba a las 11 y a las 11 todo el mundo fuera de la sala y la gente ha venido a ver 4 horas de espectáculo y ya está, ¿sabes? Y no vienen por la fiesta, no se quedan luego a la fiesta en plan, uy, qué bien, esto acaba a las 11, pues así voy, os veo y a las 11 me voy para casa. Que es como, es guay, porque de repente hay un público que va como de una forma más teatral, ¿no? Bueno, pues se está consiguiendo, ¿no? Al final lo que decíamos al principio que era dignificar el arte drag. Exacto. Y entonces la gente pues ya pues lo valora, entonces se queda. Además son espectáculos que, pues bueno, te quiero preguntar, por ejemplo, un espectáculo que tú vayas a hacer ahora, por ejemplo, un espectáculo que tú tengas, ahora mismo, ¿en qué consiste, por ejemplo, que se puede encontrar alguien que asista? Pues mira, yo sobre todo mis espectáculos principalmente son comedia,
son comedia pura y dura. Entonces yo lo que tengo ahora mismo, estoy ya preparando un disco nuevo con música nueva, pero lo que estoy utilizando mucho ahora es el disco que yo hice hace 3 años, cuando salí de Drag Race, que era el disco de Gorda y Divina, que son básicamente versiones de canciones de famosas, en plan de Katy Perry, de Shakira, de Lady Gaga, que lo que he hecho ha sido versionarlas y hacerlas como mías, ¿no? Utilizando su base, y que son puramente comedia, en plan las canciones pues se llaman Mercadona Girl, La Cotilla del Barrio, No Soy Tu Madre, cosas así, ¿no? Entonces, mi show ahora mismo se basa en articular un monólogo alrededor de estas canciones. En plan, empiezo con una canción, de esa canción hablo un poquito, haciendo un poco de monólogo para enlazar con la siguiente y así. Y en ese sentido, pues depende un poco lo que me pidan. Si quieren que sean 10 minutos, pues 10 minutos, si son 20, y hay veces que me han pedido hasta 1 hora entera encima del escenario y pues lo articulo y sin problema. Pues mira, oye, pues tiene buena pinta, por lo menos lo de Mercadona que es tema de culto, tema de culto. Oye, yendo ya un poco cerrando este programa que tenemos, te quiero preguntar, ¿para ti qué significa Jerez? Una pregunta que le hacemos a la mayoría que viene el programa, pero para ti Jerez, ¿qué significa? Pues para mí Jerez significa muchísimo. O sea, yo para mí Jerez, yo creo que yo no sería quien soy si, bueno, claramente, si no hubiera vivido en Jerez. Que yo creo que de verdad que la gente hay veces que se lo toma a risa cuando yo digo que Jerez porta mucho arte, pero es que es verdad. O sea, yo flipo con la cantidad de gente que de repente conozco que se dedica a lo mejor a redes, o que es drag queen, o que ha hecho yo no sé qué, y que me dice, yo también soy de Jerez, y digo, es que cuánto arte, de verdad, cuánto arte exporta Jerez al resto de la península. Yo de hecho muchas veces que, o sea, yo porque hoy por hoy no me planteo tener hijos, pero de verdad que es una cosa que siempre he pensado, si yo algún día tuviera hijos, sin duda, a mí me gustaría volverme a Jerez y que tuvieran una infancia y una adolescencia en Jerez. Porque es que yo creo que la manera de relacionarnos, de comunicarnos, la manera de vivir la vida, todo, o sea, de verdad que creo que allí se da una cosa concreta que yo no sé qué es, pero que de verdad que creo que nos hace, no lo sé, es como una especie como de no sé, tiene un aura diferente Jerez. A mí de verdad que me gusta mucho. Como diría uno muy famoso de nuestra ciudad, me encanta Jerez, ¿no? Sí, total. Oye, y ya para cerrar, te quería preguntar, ¿te parece Jerez que es una ciudad abierta en el sentido de por ejemplo, ya no te hablo solo del mundo drag, sino al colectivo en sí? ¿Te parece que Jerez es una ciudad abierta o tenemos una agenda pendiente todavía con el colectivo? Claro, esto yo tampoco sé si soy la mejor persona para contestártelo ahora mismo, porque sí que es verdad que cuando yo vivía en Jerez, yo creo que había mucha deuda, había muchísima deuda, y yo de hecho siempre digo que me tuve que ir, ¿no? O sea, me tuve que exiliar de alguna manera para poder llegar a Barcelona y florecer, ¿no? O sea, poder reconocerme a mí mismo, poder redescubrirme y poder encontrar cuál era de verdad mi identidad, porque yo sentía que en Jerez no podía hacerlo. Pero claro, siempre esto creo que es un poco también algo personal, ¿no? Porque esto, hay por ejemplo una drag allí en Jerez, Dina Citrón, que yo a Dani siempre lo he admirado desde que nos conocemos, desde pequeño, porque Dani, yo me acuerdo que con 13 años, que fue cuando yo lo conocí, se pintaba las uñas y hacía ballet, y yo lo miraba como, y bueno, le miraba y le preguntaba, le decía, Dani, ¿pero a ti no te da miedo? En plan, no te da cosa que alguien te diga algo de ir con las uñas pintadas, de hacer ballet, en plan, de ser como tan abiertamente gay. Y me acuerdo que Dani siempre ha tenido, en ese momento ya lo tenía y lo sigue teniendo, un núcleo familiar, tiene una madre, tiene un padre, tiene una hermana, que nunca le han puesto una traba, ¿sabes?, con respecto a su identidad y a quien quería ser. Siempre lo han apoyado. O sea, de hecho él dijo, quiero estudiar ballet, o sea, quiero apuntarme a ballet, y cuando yo lo conocí, Dani ya llevaba como 5 años haciendo ballet. Entonces, claro, creo que también ahí interviene mucho el núcleo familiar, ¿no? Cómo te encuentres dentro del núcleo familiar, pero sí que es verdad que yo en general siento que en el momento en el que yo vivía en Jerez, por eso te digo que tampoco sé si te puedo hablar tan en primera persona, bueno, porque yo ya
claro, hace ya como, no sé si 10, 12 años que no vivo en Jerez. Pero yo creo que sí que la cosa va mejorando bastante. O sea, este año, por ejemplo, que he ido a la feria, de repente me he visto en las casetas a niños como de 16 años, como con una pluma muy exagerada y tal, que yo pensaba, wow, qué fuerte. Yo esto a mi edad ni se me ocurría. O sea, yo entraba en Jerez y entraba como con miedo a que nadie me viera. En plan, yo entro, vamos a entrar rápido, que no nos vean entrar. Ya luego adentro nos perdemos entre la gente. Entonces, no lo sé, yo creo que va mejorando bastante, pero bueno, supongo que sí, que todavía queda muchísimo por avanzar, ¿eh? Bueno, pues la verdad coincido, pero coincido también sobre todo en esa parte final de que avanzamos, es cierto, y por ejemplo en las ferias es el momento más significativo donde más se ve, ¿no? Que al final cada uno, afortunadamente, cada vez somos más tolerantes y cada uno puede ir como quiera y donde quiera a una fiesta que es para todos. Oye, Estrella, ya para ir cerrando, ¿qué espectáculo tiene? He visto que el 18 de julio en el Orgullo de Rota es lo más cercano que tienes, ¿no? a nuestra ciudad. Así que entiendo que ahí es donde te podrán ver nuestros oyentes, ¿no? Más cercano, digo. Sí, exacto. Sí, yo creo que lo que tengo este año más cerca es el Orgullo de Rota, porque luego el resto, pues la verdad que ya te digo, o sea, me paso de yendo a Albacete, a Barcelona, o sea, una locura. Creo que lo que tengo más cerca sí es en julio el Orgullo de Rota y luego ya si no, en septiembre Torremolinos. Pues ahí queda apuntado eso para nuestros oyentes. Estrella, pues un placer contar contigo y un orgullo que alguien con la carrera como tú sea de Jerez, así que oye, encantado de tenerte aquí. Muchas gracias. En Radio Jerez Cadena Ser, Somos de Aquí, con Dani Chamizo. Y con esto llegamos al final de este programa. Nos vemos, como siempre, la semana que viene, el viernes, aquí en radiojerez.com y en todas las plataformas digitales. Nos vemos la semana que viene con una entrevista a Laura Delgado Bimba, una de las mejores jugadoras de rugby, no solo de España, sino de Europa, y ha sido nombrada 2 veces como mejor deportista de nuestra ciudad. Así que el viernes que viene nos vemos con ella, que además está preparando el Mundial de Rugby Femenino. Nos marchamos con una canción de un grupo vasco, Caparra, que se llama Boyicao, y aunque ustedes digan esto es un programa de Jerez, ¿qué haces sonando una canción de un grupo vasco? Me van a entender perfectamente cuando les digo que el sonido de este grupo suena a cierto grupo de Jerez. Así que, señoras y señores, nos vamos, nos despedimos hasta la semana que viene, aquí como siempre en su casa, en Radio Jerez. Hoy va a ser un gran día, leio a zabaldutan, euski argia. ¿Cómo brilla? Café y bollicao, trajecito bien puesto y a esperar que viene mi novia. Tocan el timbre corricano, ay qué ilusión que llevo esperándola hasta gustia. Y mirar quién es, yo todo confiado, bate a Zabalduta, no me jodas, si es la policía. ¿Dónde vas tú, chaval? Déjame ya pasar, vamos a hacer un registro. Esa tela que huele a perejil en todo el edificio. Mañana ni que está la SD, ya lo tengo consumido. Me esperaba un gran día y me lo ha jodido. En Radio Jerez Cadena Ser, Somos de Aquí, con Dani Chamizo.